El viento invernal era frío y cortante esa noche. Cortaba las calles de la ciudad como un cuchillo. La gente caminaba rápido, cabizbajo. Querían llegar pronto a casa. Querían estar calientes. Nadie tenía tiempo de detenerse. Nadie tenía tiempo de mirar a su alrededor. Pero una joven no iba a casa. No tenía un hogar al que ir. Se llamaba Elena. Tenía 23 años. Tenía el pelo largo y oscuro que no había lavado en muchos días. Su ropa era vieja y fina. No la protegía del frío. Sus zapatos estaban rotos. Tenía los dedos rojos y doloridos por el aire gélido. Pero Elena llevaba algo precioso. En sus manos, sostenía un viejo estuche de violín. El estuche era marrón y estaba rayado. El cuero se estaba deshaciendo en las esquinas. Pero lo que había dentro de ese estuche valía más para ella que cualquier cosa en el mundo. Era el violín de su abuela. Era lo único que le quedaba. Elena caminaba lentamente por la calle. Observaba los restaurantes con sus luces brillantes. Observaba a la gente que comía comida caliente. Su estómago hizo un ruido. No había comido en 2 días. Había bebido agua de una fuente del parque esa mañana. Eso era todo. Dot se detuvo frente a un restaurante muy bonito. Se llamaba La Mesa Dorada. Era el tipo de lugar donde la gente rica venía a comer. El tipo de lugar donde una comida costaba más dinero del que Elena había visto en meses. A través de los grandes ventanales, podía ver gente con ropa bonita. Reían y hablaban. Camareros con trajes negros llevaban platos de comida que parecían obras de arte. Elena se quedó allí un buen rato. Tenía miedo. Lo que estaba a punto de hacer era muy difícil para ella. Había sido una persona orgullosa una vez. Había sido alguien importante. Pero el hambre cambia a las personas. El hambre te hace hacer cosas que nunca pensaste que harías. Respiró hondo. Luego empujó la pesada puerta y entró. El aire cálido le golpeó la cara como una ola. Se sentía tan bien. El restaurante olía a carne cocida y pan fresco. El estómago de Elena emitió otro sonido, esta vez más fuerte. Esperaba que nadie la oyera. Un hombre de traje negro se acercó rápidamente. Era el gerente. Su etiqueta decía señor Richardson. Tenía el pelo canoso y la mirada fría. Miró la ropa sucia de Elena. Miró su pelo desordenado. Su rostro reflejaba lo que estaba pensando. Pensaba que ella no pertenecía allí. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, pero su voz no era amable. Su voz decía, por favor, váyase. Elena apretó más fuerte el estuche de su violín. El corazón le latía con fuerza. Disculpe la molestia, señor, dijo. Su inglés era bueno, pero tenía acento. No era de este país. Soy violinista. Me preguntaba. Esperaba. ¿Podría tocar algo de música para sus clientes? Solo un ratito. No quiero dinero. Solo quiero algo de comida, por favor. El señor Richardson la miró como si estuviera loca. Detrás de él, 2 camareros se detuvieron a observar. Uno de ellos, un joven pelirrojo, empezó a sonreír. No era una sonrisa agradable. Era la sonrisa que la gente pone cuando piensa que algo es gracioso, pero también triste. ¿Quieres tocar el violín por comida?, dijo el señor Richardson. No intentó ocultar su sorpresa. Este es un restaurante de alta cocina, señorita. Tenemos reputación. No podemos tener artistas callejeros dentro. Elena sintió que se le encendía la cara. Sabía lo que él estaba pensando. Pensaba que era una mendiga. Pensaba que no era nadie. Una vez tocó para miles de personas. Una vez lució hermosos vestidos y saludó en grandes escenarios. Pero esa era otra vida. Eso fue antes de que todo saliera mal. Lo entiendo, dijo en voz baja. Se giró para irse. Tenía los ojos húmedos, pero no dejó que las lágrimas cayeran. No lloraría delante de esta gente. Espere, dijo el señor Richardson. Elena se detuvo. El gerente la miró un largo momento.
Tal vez vio algo en sus ojos. Tal vez sintió un poco de pena. O tal vez solo pensó que sería entretenido. Hay un patio afuera en la parte de atrás. Algunos de nuestros clientes fuman allí. Pueden jugar allí, pero si alguien se queja, aunque sea una sola persona, váyanse inmediatamente. ¿Entendido? Elena asintió rápidamente. Sí. Sí, lo entiendo. Gracias. Muchas gracias. El señor Richardson señaló una puerta al fondo del restaurante. Por ahí, dijo. Luego se alejó. Ya se había olvidado de ella. Dot. El joven camarero pelirrojo rió en voz baja. Tocaba el violín para pedir comida. Le dijo a su amigo, ¿qué es esto? El siglo XIX. Su amigo también rió. Dot. Elena los oyó. Fingió no oírlos. Caminó por el restaurante cabizbajo. La gente la miraba al pasar. Podía sentir sus miradas. Podía sentir su juicio. Ella no pertenecía allí y todos lo sabían. Empujó la puerta trasera y salió al patio. El frío la golpeó de nuevo. El patio tenía unos calentadores, cosas altas de metal que brillaban naranjas y daban calor. Había varias mesas afuera. La mayoría estaban vacías, pero había una mesa grande en la esquina. Lleno de gente. Eran 6, 4 hombres y 2 mujeres. Todos vestían ropa cara. Tenían copas de vino que probablemente costaban más de lo que Elena podría ganar en una semana. Se reían a carcajadas de algo. Parecían personas que nunca habían conocido el hambre. Personas que nunca habían pasado frío. Personas que nunca habían tenido miedo. Uno de los hombres era muy ruidoso. Tenía el pelo canoso en las sienes y vestía un traje que parecía muy caro. Se llamaba Richard, pero Elena aún no lo sabía. Era un hombre de negocios. Era muy rico y estaba muy orgulloso de ello. Le gustaba que la gente supiera que era importante. Dot. Richard vio a Elena salir al patio. Vio su ropa vieja y el estuche de su violín. Dejó de hablar y la señaló. Vaya, 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 dijo en voz alta. Todos sus amigos se giraron para mirar. ¿Qué tenemos aquí? ¿El restaurante contrató entretenimiento? Se rió de su propio chiste. Una de las mujeres, una señora rubia con demasiadas joyas, arrugó la nariz. Parece una indigente, susurró. Pero lo susurró lo suficientemente alto para que Elena la oyera. Elena encontró un lugar cerca de uno de los calefactores. Le temblaban las manos. No estaba segura de si era de frío o de miedo. Dejó el estuche de su violín en el suelo y lo abrió lentamente. El violín que contenía era viejo. Tenía arañazos y el color estaba descolorido en algunas zonas, pero era hermoso. Su abuela se lo había regalado cuando solo tenía 4 años. Este violín tiene magia, había dicho su abuela. Pero la magia solo funciona si tienes música en el corazón. Elena cogió el violín con cuidado. Tomó el arco. Podía sentir los ojos de los ricos observándola. Podía sentir su juicio, su duda, su diversión. Richard les dijo algo a sus amigos y todos rieron. Elena no oyó las palabras, pero sabía que se reían de ella. Cerró los ojos. Respiró hondo. Intentó olvidar dónde estaba. Intentó olvidar su hambre. Intentó olvidar el frío, la risa y la vergüenza. Pensó en su abuela. Pensó en la casita donde creció. Pensó en sentarse junto al fuego mientras su abuela le enseñaba a sujetar el arco. Dot. Entonces Elena puso el arco en las cuerdas y el mundo cambió. Richard no podía parar de reír. Había estado contando chistes toda la noche. Había estado bebiendo vino caro y sintiéndose muy bien consigo mismo. Ahora, esta chica sucia con un violín había salido al patio. Era lo más gracioso que había visto en semanas. Mírenla, les dijo a sus amigos. Probablemente encontró ese violín en un cubo de basura. Esto será entretenido. Su esposa, Margaret, le puso la mano en el brazo. Richard, por favor, dijo ella. No seas cruel. Pero Richard no escuchó. Nunca escuchaba a su esposa.
Era demasiado rico para escuchar a nadie. Había construido una empresa desde cero. Tenía millones de dólares. Creía que esto lo hacía mejor que los demás. No estoy siendo cruel, dijo Richard. Estoy siendo realista. Esta chica claramente tiene problemas. Probablemente drogas. Mira su ropa. Mira su cabello. A gente así no se le debería permitir entrar en lugares agradables. Los demás en la mesa rieron nerviosamente. Algunos se sintieron mal por reírse. Pero Richard era poderoso. Era el tipo de hombre con el que no se podía estar en desacuerdo. El tipo de hombre que podía ayudar a tu negocio o destruirlo. Así que se rieron. Cuando él reía, Elena lo oía todo. Estaba de pie junto a la estufa con su violín, con la cara ardiendo de vergüenza. Cada palabra que Richard decía era como un puñal en su corazón. Quería huir. Quería desaparecer. Quería estar en cualquier lugar menos allí, pero no podía correr. Tenía demasiada hambre. Estaba demasiado cansada. No tenía a dónde ir. Dot. Así que levantó su violín. Sus manos aún temblaban. Puso el arco sobre las cuerdas. Cerró los ojos. Aquí vamos. Richard anunció en voz alta. Entretenimiento gratis. Espero que sepa. María tenía un corderito. Probablemente sea la única canción que conocen las personas sin hogar. Sus amigos volvieron a reír. Elena no tocó María tenía un corderito. Tocó las primeras notas del concierto para violín en re mayor de Tchaikovsky. Dot. El sonido que salió de su violín no se parecía a nada que la gente en ese patio hubiera escuchado jamás. Era rico, profundo y hermoso. Llenó el aire frío de la noche como algo vivo. Las notas se elevaron hacia el cielo y parecieron hacer brillar más las estrellas. La risa de Richard se apagó en su garganta. La mujer rubia dejó su copa de vino. Dot, uno de los hombres de la mesa, un hombre llamado David, sintió algo extraño en el pecho. Sintió ganas de llorar. No había llorado desde que era niño. Elena seguía tocando. Tenía los ojos cerrados. Ya no estaba en el patio. Estaba en otro lugar. Estaba en casa de su abuela. Estaba en el escenario de la gran sala de conciertos de Viena donde había actuado cuando tenía solo 17 años. Estaba en todos los lugares donde alguna vez había sido feliz. La música no solo era hermosa. Era técnicamente perfecto. El concierto de Tchaikovsky es una de las piezas musicales más difíciles jamás escritas para violín. Los músicos profesionales practican durante años antes de poder tocarlo. Muchos nunca llegan a dominarlo. Pero los dedos de Elena se movían por las cuerdas como si bailaran, como si se supieran cada nota de memoria. Porque así era. Dentro del restaurante, la gente empezó a notarlo. Un camarero con una bandeja de comida se detuvo. Se quedó paralizado, escuchando. La comida de su bandeja se enfrió, pero no le importó. Dot, señor Richardson. El gerente estaba hablando con un cliente cuando oyó la música. Se detuvo a media frase. Se quedó boquiabierto. ¿Qué era ese sonido? Venía del patio. Venía de la chica sin hogar. Eso era imposible. Caminó rápidamente hacia la puerta trasera. La abrió y se quedó allí mirando. Su rostro reflejaba una sorpresa total. Más gente vino a mirar. Se pegaron a las ventanas. Salieron al patio. Nadie habló. Nadie se movió. Simplemente escucharon. Elena siguió tocando. La música se volvió más intensa. Crecía y caía como olas en el océano. Contaba una historia sin palabras, una historia de alegría y dolor, de pérdida y esperanza, de todo lo que significa ser humano. Dot. Richard permaneció sentado, completamente quieto. Tenía su copa de vino en la mano, pero la había olvidado. Nunca había escuchado algo así. Había ido a teatros de ópera. Había asistido a conciertos sinfónicos. Había escuchado tocar a músicos famosos. Pero esto era diferente. Era algo completamente distinto.
La música lo llegó a su interior y tocó algo que había olvidado que estaba ahí. Algo suave, algo humano. Se sintió avergonzado de las cosas que había dicho. Se sintió avergonzado de en quien se había convertido. Su esposa Margaret tenía lágrimas corriéndole por la cara. No se la secó. No le importó si se le arruinaba el maquillaje. Simplemente se sentó, escuchó y lloró. La música continuó durante 10 minutos, luego 20. Elena tocó diferentes piezas. Tocó a Paganini. Tocó por lotes. Ella tocaba música que debería haber sido imposible para una sola persona. Pero la tocaba a la perfección. La tocaba como si fuera lo más fácil del mundo. Una pequeña multitud se había reunido. La gente había salido del restaurante. La gente había salido de la calle. Se quedaron en el frío y olvidaron que tenían frío. Se quedaron, escucharon y sintieron cosas que no podían explicar. Un anciano se abrió paso hasta el frente de la multitud. Se llamaba Antonio. Tenía 72 años. Tenía el pelo blanco y una mirada amable tras unas gafas gruesas. Caminaba con un bastón porque sus piernas ya no le funcionaban tan bien. Pero sus oídos funcionaban a la perfección. Y conocía la música. La conocía mejor que casi nadie. Antonio había sido director de la Orquesta Sinfónica de la ciudad durante 30 años. Había trabajado con los mejores músicos del mundo. Había escuchado talento. Había escuchado genio. Pero lo que oía ahora le hacía sentir como si nunca hubiera escuchado nada antes. Observó a Elena tocar. Observó cómo se movían sus dedos. Observó su rostro tan sereno, tan absorto en la música. Y sintió algo que no había sentido en muchos años. El mundo de la música estaba lleno de buenos músicos. Incluso de grandes músicos. Pero el verdadero genio era raro. Una vez en una generación, tal vez. Y allí estaba esta chica sin hogar hambrienta con la ropa rota, tocando en la terraza de un restaurante como si fuera el Carnegie Hall, tocando con más habilidad y alma de la que la mayoría de la gente podría soñar. ¿De dónde había salido? ¿Quién la había enseñado? ¿Por qué estaba allí mendigando comida cuando debería estar actuando en los mejores escenarios del mundo? Antonio tenía que saberlo. Tenía que entenderlo. Esta chica era especial. Esta chica era quizás lo más especial que había conocido en toda su carrera. La música finalmente llegó a su fin. Elena tocó la última nota y la sostuvo. El sonido quedó suspendido en el aire como algo mágico. Luego se desvaneció en el silencio por un largo momento. Nadie se movió. Nadie respiró. Entonces comenzaron los aplausos. No fueron aplausos educados. No era el tipo de aplauso que la gente hace porque cree que debería. Era real. Era fuerte. Era el sonido de gente que acababa de experimentar algo que jamás olvidaría. Richard también aplaudía. Sus manos se movían solas. No podía creer lo que acababa de oír. No podía creer lo equivocado que estaba. Elena abrió los ojos. Parecía sorprendida de ver tanta gente. Parecía confundida, como si despertara de un sueño. Bajó el violín lentamente. Antonio se abrió paso entre la multitud. Tenía que alcanzarla. Tenía que hablar con ella antes de que desapareciera. «Jovencita», gritó. Su voz temblaba. «Jovencita, por favor, espere». Elena miró al anciano del bastón. No sabía quién era. No sabía que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. «Por favor», dijo Antonio. «Por favor, debo preguntarte, ¿quién eres? ¿Dónde aprendiste a tocar así?» Elena sostuvo su violín cerca de su pecho. Sus ojos estaban cansados y tristes. Miró a la multitud que la observaba fijamente. Ella miró sus ropas bonitas, sus estómagos llenos y sus vidas cómodas. Luego volvió a mirar al anciano. Había algo diferente en él, algo amable, algo que la hacía sentir que podía confiar en él. «Me llamo Elena», dijo en voz baja, «y aprendí de mi abuela, en un pequeño pueblo muy lejos de aquí». Antonio asintió.
Tenía los ojos húmedos de lágrimas. He trabajado en la música toda mi vida, dijo. He escuchado a los mejores músicos del mundo, pero nunca he escuchado a nadie tocar como tú. Nunca. Elena no sabía qué decir. No se esperaba esto. Solo quería comer. Solo quería sobrevivir un día más. Dot no sabía que sobrevivir ya no era su mayor problema. Todo estaba a punto de cambiar. La multitud seguía aplaudiendo. La gente se secaba las lágrimas. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar videos, pero Elena apenas notó nada. Miraba al anciano con ojos amables. Lo siento, dijo. No entiendo. ¿Quién eres tú? El anciano sonrió amablemente. Metió la mano en su abrigo y sacó una tarjeta. Se la entregó a Elena. Ella la miró. La tarjeta decía, Antonio Rossi, director de la Orquesta Filarmónica de la ciudad de Mereditis. Elena abrió mucho los ojos. Conocía ese nombre. Todos los que estudiaban música clásica lo conocían. Antonio Rossi era una leyenda. Había dirigido orquestas por todo el mundo. Había ganado todos los premios que un director podía ganar. Y ahora estaba de pie frente a ella en un patio frío, mirándola como si fuera lo más importante que había visto en su vida. «Eres Antonio Rossi», susurró. «He visto videos de ti dirigiendo cuando estaba en la escuela». «¿Cuándo era puntito antes de qué?», preguntó Antonio en voz baja. «Por favor, Elena, cuéntame tu historia. Dime cómo alguien que toca como un ángel está parado afuera de un restaurante pidiendo comida». Elena bajó la vista hacia su violín. Esta pregunta dolió. La respuesta dolió aún más. Pero algo en este anciano la hizo querer decir la verdad. La hizo querer compartir el dolor que había estado cargando sola. «Es una larga historia», dijo. «¿Tengo tiempo?», respondió Antonio. «Todo el tiempo del mundo». La multitud comenzaba a volver adentro. La noche era fría y habían terminado de ver el espectáculo, pero algunos se quedaron. Richard, el hombre que se había reído de Elena, seguía sentado en su mesa. No se había movido. No podía dejar de mirar a la chica de la que se había burlado. Se sentía fatal por lo que había hecho, pero no sabía cómo arreglarlo. Dot, el señor Richardson, el gerente del restaurante, salió al patio. Ahora se veía diferente. Su rostro ya no estaba frío. Parecía sorprendido y confundido. «Señorita», le dijo a Elena, «por favor, pase. Déjeme traerle algo de comer. Lo que quiera. Va por cuenta de la casa». Elena negó con la cabeza. «Gracias, señor. Pero creo que primero necesito hablar con este hombre». Antonio asintió. Señaló un rincón tranquilo del patio, cerca de una de las estufas. «Sentémonos ahí», dijo. «Puedes contarme tu historia y luego comemos». Caminaron hasta el rincón y se sentaron en dos sillas. La estufa emitía un suave zumbido. Empujaba aire caliente hacia ellos. Elena sintió el calor en la cara y casi lloró. Había pasado tanto frío durante tanto tiempo. «Empieza por el principio», dijo Antonio. «¿De dónde eres?». Elena respiró hondo. «Nací en un pequeño pueblo de Ucrania», dijo. «Era un lugar muy pobre. La mayoría de la gente allí eran agricultores, pero mi abuela era diferente. Había sido violinista en Q de joven. Había tocado en la Orquesta Nacional, pero luego se casó y se mudó al pueblo con mi abuelo». Hizo una pausa. Los recuerdos volvían. Recuerdos que había intentado olvidar. Mi abuela conservó su violín. Incluso en los tiempos difíciles, incluso cuando no había dinero para comer, decía que el violín era su alma. No podía vender su alma. Antonio escuchaba atentamente. No me interrumpía. Comprendía que esta historia debía salir poco a poco. Cuando tenía 4 años, mi abuela puso un pequeño violín en mis manos. Me enseñó a sostenerlo. Me enseñó a usar el arco. Decía que tenía un don. Decía que la música estaba dentro de mí esperando a salir. Elena sonrió con tristeza.
Era una buena maestra, la mejor maestra. Todos los días, durante horas y horas, me enseñaba. A los 10 años, había aprendido todo lo que ella sabía. Así que ella ahorró dinero poco a poco y me envió a una escuela especial de música en la Universidad de Colorado. El conservatorio, dijo Antonio. Conocía la escuela. Era una de las mejores del mundo para formar jóvenes músicos. Sí, dijo Elena. Fui allí cuando tenía 11 años. Fue difícil. Muy difícil. Los otros estudiantes tenían instrumentos caros. Tuvieron profesores particulares desde que eran bebés. Tenían padres ricos. Yo no tenía nada más que el viejo violín de mi abuela y las cosas que ella me enseñó. Bajó la vista hacia el estuche del violín a sus pies. Pero yo trabajé más duro que nadie. Practiqué hasta que me sangraron los dedos. Yo escuché y aprendí, y poco a poco fui mejorando. A los 15, era el mejor estudiante de la escuela. Los profesores decían que nunca habían visto a nadie como yo. Antonio asintió. Podía creerlo. Lo que había oído esa noche no era un talento normal. Era algo más que eso. Algo excepcional y valioso. A los 17, gané un gran concurso. Elena continuó. Tuve la oportunidad de actuar en Viena, en la gran sala de conciertos. Fue el día más feliz de mi vida. Mi abuela estaba tan orgullosa. Lloró sin parar al verme en el escenario. Su voz empezó a temblar. Lo difícil venía. Después de eso, todo fue bien. Tuve la oportunidad de actuar en muchos lugares. La gente quería ayudarme. Compañías discográficas, promotores de conciertos, todos decían que sería famosa. Todos decían que sería la próxima gran violinista. Se detuvo. No pudo hablar por un momento. Antonio esperó pacientemente. Entonces empezó la guerra, dijo Elena en voz baja. La guerra en mi país. Llegaron los rusos. Mi pueblo estaba en el este, cerca de los combates. Antonio sintió un gran pesar. Él sabía de la guerra. Todos sabían de la guerra. Pero escucharlo de esta chica lo hizo real de una manera que nunca antes había sido. Estaba en la UCE cuando empezaron a caer las bombas. Intenté llamar a mi abuela. Los teléfonos no funcionaban. Intenté volver a mi pueblo. Las carreteras estaban bloqueadas. El ejército no dejaba pasar a nadie. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena. No se las secaba. Me llevó 3 semanas obtener información. 3 semanas sin saber, sin dormir, sin comer, solo esperando y rezando. Respiró temblorosamente. Mi pueblo estaba destruido. Los rusos lo bombardearon. No quedaba nada. Mi abuela no sobrevivió. Antonio extendió la mano y tomó la suya. Estaba fría y delgada. La sostuvo con suavidad. Lo siento mucho, dijo. Lo siento mucho. Elena asintió. Intentó contener las lágrimas. Después de eso, no pude quedarme. Ya no podía estar en mi país. Todo me recordaba a ella. Cada calle, cada edificio, cada nota musical. Así que te fuiste, dijo Antonio. Así que me fui. Subí a un autobús con otros refugiados. Cruzamos muchas fronteras, Polonia, Alemania. Terminé en Estados Unidos porque alguien dijo que aquí era seguro. Dijeron que había oportunidades. Dijeron podría empezar de nuevo. Se rió con amargura. Pero empezar de nuevo no es fácil. No tenía dinero. Estuve sin papeles durante mucho tiempo. No podía trabajar legalmente. No encontraba a nadie que me ayudara. El mundo de la música aquí es diferente. Todos quieren saber a quién conoces, quién te representa, a qué escuela fuiste. Yo no tenía nada de eso. Seguramente el conservatorio podría ayudar, dijo Antonio. Tus profesores, tus contactos. Elena negó con la cabeza. La guerra lo destruyó todo. Se perdieron discos. La gente se dispersó. Mis profesores se habían ido. Algunos murieron. Otros se escaparon a otros países.
La escuela misma sufrió daños. No había nadie a quien llamar, nadie que respondiera por mí. Miró a Antonio con ojos llenos de dolor. Durante meses, lo intenté. Toqué puertas. Envié correos electrónicos. Llamé a escuelas de música y orquestas. Todos fueron amables. Todos dijeron que me responderían. Nadie lo hizo. Antonio sintió que la ira le subía al pecho. Esta chica era un genio. Un verdadero genio. Y el mundo de la música la había ignorado. La había dejado en la calle. ¿Cuánto tiempo lleva sin hogar?, preguntó. 3 meses, dijo Elena. Al principio, vivía en albergues, pero estaban llenos y tenía miedo de que alguien me robara el violín de mi abuela. Así que empecé a dormir en parques, en portales, donde quiera que encontrara un lugar seguro. Y a tocar por comida, dijo Antonio. Y a tocar por comida, repitió Elena. Todos los días voy a diferentes lugares. Toco en las esquinas de las estaciones de metro. A veces la gente da dinero. Normalmente no. Esta noche tenía muchísima hambre. No había comido en 2 días. Vi un restaurante y pensé que tal vez si le preguntaba a Neyei, no podría terminar la frase. No le hacía falta. Antonio se recostó en su silla. Su mente daba vueltas. Esta chica lo había perdido todo. Su familia, su hogar, su país, su carrera, todo. Y aún así ella seguía allí, tocando, creando música que haría llorar a los ángeles. Él sabía lo que tenía que hacer. Lo supo desde el momento en que escuchó su primera nota. Ela, dijo, voy a hacer una llamada. Quiero que te quedes aquí. ¿Puedes hacer eso por mí? Elena parecía confundida. ¿Una llamada a quién? Antonio sonrió. A alguien que necesite oírte tocar. Alguien que pueda ayudar. Confía en mí, Elena. Sé que ya no tienes motivos para confiar en nadie. Pero, por favor, confía en mí. Elena miró sus amables ojos. Miró su rostro amable. Pensó en su abuela, que le había confiado el violín, que le había confiado la música. De acuerdo, dijo en voz baja. Me quedo. Antonio se levantó. Sacó su teléfono. Se alejó unos pasos y marcó un número. Al otro lado, contestó una mujer. Se llamaba doctora Sara Chun. Era la directora artística de la Orquesta Filarmónica de la ciudad. Ray estaba a punto de conocer a alguien que lo cambiaría todo. Sara Chun se secó los ojos. Se sentía avergonzada. Era una profesional. Dirigía una de las mejores orquestas del país. No lloraba en público. No mostraba emociones así. Pero la música de Elena había roto algo dentro de ella. Le había llegado al pecho y le había tocado el corazón directamente. Sin barreras, sin protección, solo pura belleza. ¿Cuántos años tienes?, preguntó Sara. Su voz aún temblaba. 23, dijo Elena. ¿Y aprendiste a tocar así en Ucrania? Sí, mi abuela me enseñó. Luego fui al conservatorio de Kayu. Sara asintió lentamente. Estaba pensando, planeando. Su mente ya estaba buscando soluciones. Antonio me contó parte de tu historia por teléfono. Dijo sobre la guerra. Que tu abuela vino aquí como refugiada. ¿Es todo eso cierto? Sí, señora. Todo. Sara miró a Antonio. Él asintió. Se conocían desde hacía 30 años. No necesitaban palabras para comunicarse. Ambos comprendían lo que habían encontrado y lo que tenían que hacer. Elena, dijo Sara con cuidado, me gustaría invitarte a una audición formal para la Orquesta Filarmónica en nuestra sala de conciertos, frente a nuestro comité artístico. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. Audición. Pero yo, no tengo ropa adecuada. No tengo partituras. No tengo. Sara levantó la mano. Nos encargaremos de todo. La audición será la semana que viene. Eso nos da tiempo para prepararnos. Hasta entonces, te quedarás en un lugar seguro y cálido. Nos aseguraremos de que tengas todo lo que necesitas. Richard dio un paso al frente.
Puedo ayudarte con eso, dijo. Soy dueño de un hotel en el centro. En la plaza. Puede quedarse allí todo el tiempo que necesite en la mejor suite. Todo pagado. Elena lo miró conmocionada. Este era el hombre que se había reído de ella. El hombre que la había insultado y ahora le ofrecía una suite de hotel. No puedo aceptarlo. Dijo que era demasiado. Por favor, dijo Richard. Su voz era sincera. Déjame hacer esto. Fui cruel contigo. Te juzgué sin conocerte. Es lo menos que puedo hacer para enmendarlo. Antonio puso la mano en el hombro de Elena. Elena, a veces debemos aceptar ayuda. Tu abuela te dio un regalo. Ahora es el momento de compartir ese regalo con el mundo. Pero no puedes compartirlo si duermes en parques. Si tienes hambre, si luchas por sobrevivir, deja que esta gente te ayude. No es caridad. Es reconocimiento. Reconocimiento de lo que eres. Elena miró a toda esa gente. Una hora antes, había estado sola. Completamente sola. Ahora tenía un director legendario apoyándola. Un director famoso que quería escucharla tocar. Un rico empresario que le ofrecía alojamiento. Parecía un sueño. Parecía imposible, pero era real. De acuerdo, dijo en voz baja. Haré la audición. Aceptaré tu ayuda, pero quiero que sepas algo. No hago esto por dinero. No hago esto por fama. Lo hago por mi abuela. Porque creyó en mí, porque me dio su violín y me dijo que compartiera la música con el mundo. Quiero que se sienta orgullosa. Eso es todo lo que quiero. Sara sonrió. Era la primera vez que sonreía de verdad en toda la noche. Entonces la harás sentir orgullosa, dijo. Te lo prometo. Los días siguientes fueron un torbellino para Elena. Todo pasó tan rápido. El chofer de Richard la llevó al hotel esa noche. La plaza era el lugar más elegante que jamás había visto. El vestíbulo tenía suelos de mármol y lámparas de araña de cristal. El personal vestía uniforme y la llamaba señorita y señora. Su suite era más grande que todo el apartamento en el que había crecido. Tenía un dormitorio, una sala de estar, un baño con una bañera gigante y vistas a toda la ciudad. Elena se quedó de pie junto a la ventana un buen rato. Observó todas las luces de abajo. A toda esa gente viviendo sus vidas. Hacía apenas unas horas, era una de las invisibles. Una de esas personas que nadie veía. Ahora estaba de pie en un palacio en el cielo. Pensó en su abuela. Ojalá pudieras ver esto, Baba, susurró. Ojalá pudieras ver lo que está pasando. A la mañana siguiente, una mujer llegó al hotel. Se llamaba señora Williams y trabajaba para la Filarmónica. Estaba allí para ayudar a Elena a prepararse para la audición. Primero lo primero, dijo la señora Williams, necesitamos comprarte ropa adecuada y arreglarte el pelo. Y necesitas comer. ¿Has comido? Elena negó con la cabeza. No mucho. Durante mucho tiempo. La señora Williams la miró con tristeza. Bueno, eso cambia hoy. El hotel tiene un restaurante excelente. Quiero que comas 3 veces al día, lo que quieras. La cuenta está pagada. Durante los siguientes 3 días, Elena se transformó. Fue a una peluquería y le lavaron, cortaron y peinaron el pelo. Fue a una bonita tienda de ropa y se probó vestidos por primera vez en años. Comió comida de verdad, buena comida, y poco a poco sintió que recuperaba las fuerzas. Pero lo más importante fue la práctica. Todos los días practicaba durante horas. La señora Williams le había facilitado una sala privada en la sala de conciertos. Tenía una acústica perfecta y total privacidad. Elena tocó hasta que le dolieron los dedos, luego descansó y tocó un poco más. Practicó las piezas que se sabía de memoria, el concierto de Tchaikovsky, los caprichos de Paganini, las partes de la batería. Las tocó una y otra vez, asegurándose de que cada nota fuera perfecta, de que cada emoción fuera real. Antonio fue a visitarla el segundo día. Le trajo un regalo. Era un libro sobre la historia del violín. Dentro,
Había escrito una nota. Querida Elena, la música no es algo que hacemos. Es algo que somos. Lo sabes desde niña. Ahora el mundo también lo sabrá. Con admiración y respeto, Antonio Elena sostuvo el libro contra su pecho. Nadie había creído en ella de esa manera desde que murió su abuela. Se sentía extraño. Se sentía maravilloso. Se sentía aterrador. Al tercer día, Sarachún vino a escucharla practicar. Se sentó sola en la sala de conciertos vacía mientras Elena tocaba en el escenario. Era extraño tocar para una sola persona en un espacio tan grande, pero Elena cerró los ojos y fingió que tocaba para su abuela. Eso siempre ayudaba. Cuando terminó, Sara subió al escenario. Sonreía, pero su mirada era seria. Elena, necesito preguntarte algo importante. Y necesito que seas honesta conmigo. Claro, Elena dijo, ¿quieres esto? No porque Antonio lo quiera. No porque yo lo quiera. No porque Richard se sienta culpable. ¿Quieres esto? Una carrera musical, la presión, las actuaciones, los viajes, el escrutinio constante. No es una vida fácil. Parece glamurosa, pero es dura. Muy dura. Elena pensó en la pregunta. Pensó en los años de práctica, el sacrificio, el dolor. Pensó en dormir en parques y jugar por monedas en las esquinas. Pensó en todo lo que había perdido. Y entonces pensó en la música, en la sensación del violín en sus manos, en el sonido de las notas llenando el aire. La conexión con el público, incluso con los más pequeños, incluso con una sola persona escuchando y sintiendo. Sí, dijo, quiero esto. Lo he deseado toda mi vida. La música no es solo algo que hago. Es quien soy. Sin ella, no soy nada. Con ella, soy completa. Sara asintió. Parecía satisfecha con la respuesta. Bien, dijo, porque después de tu audición de mañana, todo va a cambiar. El mundo sabrá tu nombre. ¿Estás lista para eso? Elena respiró hondo. Miró el violín de su abuela. Pensó en todas las manos que lo habían sostenido antes que ella, en toda la música que había salido de sus cuerdas, en todo el amor que se había forjado en su cuerpo de madera. Estoy lista, dijo, pero no estaba segura de si era cierto. ¿Cómo podría alguien estar listo para lo que estaba a punto de suceder? Mañana lo diría. La doctora. Sarachún estaba en casa cuando sonó su teléfono. Estaba sentada en su sala leyendo un libro sobre Mozart. Estaba cansada. Había sido un largo día en la orquesta. Había habido reuniones, ensayos y problemas que resolver. Todo lo que quería. Era una tarde tranquila cuando vio el nombre de Antonio en su teléfono. Sonrió. Antonio había sido su mentor hacía muchos años. Le había enseñado todo lo que sabía sobre dirección. La había ayudado a convertirse en quien era hoy. Siempre tenía tiempo para Antonio. Antonio, dijo con cariño. Es tarde. ¿Está todo bien? Sara. La voz de Antonio era extraña. Temblaba. Sara, necesito que vengas a un restaurante llamado The Golden Table ahora mismo esta noche. Sara se incorporó. ¿Qué te pasa? ¿Estás herida? No. No. Estoy bien. Pero Sara, he encontrado algo. Alguien, una violinista. Y ella es Sara. Llevo 50 años en la música. He escuchado a todos, pero nunca había escuchado algo así. Tienes que venir. Tienes que escucharla tú misma. Sara estaba confundida. Antonio no era un hombre que exagerara. No era un hombre que se emocionara fácilmente. Si decía que algo era especial, era especial. Una violinista. ¿Quién? ¿Dónde la encontraste? En la terraza de un restaurante. Ella estaba jugando por comida. Sara no tiene hogar, es una refugiada de Ucrania. Su historia es desgarradora, pero su talento, va más allá de todo lo que puedo describir. Por favor, vengan ahora. Me temo que si esperamos, la perderemos. Sara no hizo más preguntas. Confiaba plenamente en Antonio.
Si decía que esto era importante, era importante. Estaré allí en 20 minutos, dijo. De vuelta en el restaurante, Elena seguía sentada junto al brezo. El señor Richardson le había traído un tazón de sopa caliente y un poco de pan. Era la primera comida de verdad que comía en días. Intentó comer despacio, pero tenía muchísima hambre. Terminó la sopa en minutos y se sintió avergonzada. ¿Quiere más?, preguntó el señor Richardson. Su voz era amable ahora, dulce, muy diferente a la de antes. No, gracias, dijo Elena. Esto fue más que suficiente. Es usted muy amable. El señor Richardson negó con la cabeza. Antes no fui amable. La traté mal. Lo siento. Elena no sabía qué decir. En su experiencia, la gente no se disculpaba. No admitían sus errores. Esto era nuevo. Está bien, dijo en voz baja. No lo sabías. Al otro lado del patio, Richard seguía sentado a su mesa. Sus amigos se habían ido hacía tiempo. Su esposa Margaret había entrado a calentarse, pero Richard no podía moverse. No dejaba de repasar el momento. El momento en que se rió de Elena, el momento en que la llamó drogadicta, el momento en que dijo que probablemente encontró su violín en la basura, se sintió enfermo. Realmente enfermo. Se había equivocado tanto, había sido tan cruel, tan ciego. Y pensó en su vida, su gran casa, sus coches caros, su importante negocio. Tenía todo lo que el mundo decía que un hombre debería desear. Pero sentado allí, viendo a una niña sin hogar tomar sopa, se dio cuenta de algo. Era pobre. Era pobre en todo lo que importaba. Tenía dinero, pero no bondad. Tenía éxito, pero no alma. Elena no tenía nada. Y, sin embargo, ella tenía algo que él no tenía. Tenía un don de verdad, algo que podía tocar el corazón de las personas y hacerlas sentir vivas. Dot. Richard se levantó lentamente. Cruzó el patio hacia la mesa de Elena. El corazón le latía con fuerza. No sabía qué iba a decir. Solo sabía que tenía que decir algo. Disculpa, dijo. Elena levantó la vista. Lo reconoció. El hombre que se había reído. El hombre que se había burlado de ella. Sintió que su cuerpo se tensaba. Sé que probablemente no quieras hablar conmigo, dijo Richard. Y lo entiendo, pero necesito disculparme. Lo que dije antes estuvo mal. Fue cruel. Fue imperdonable. Elena lo observó atentamente. No habló. Creí saber quién eras, continuó Richard. Miré tu ropa e hice suposiciones. Decidí que no eras nada, que no tenías nada que ofrecer. Pero me equivoqué. Lo que hiciste esta noche fue... No encuentro las palabras. Fue lo más hermoso que he oído jamás. Hizo una pausa. Le temblaba la voz. Soy un hombre de negocios. He ganado mucho dinero. Siempre he pensado que el dinero era lo importante. Que el éxito era lo importante. Pero esta noche, al escucharte tocar, me di cuenta de lo equivocado que estaba. Tienes algo que el dinero no puede comprar. Tienes algo real. Elena miró a este hombre. Hacía unas horas, le había parecido un monstruo. Pero ahora veía algo diferente. Vio a un hombre confundido. Un hombre perdido. Un hombre que intentaba, quizás por primera vez, ser honesto. Gracias, dijo en voz baja. Por pedir perdón. Eso requiere coraje. Richard asintió. Metió la mano en el bolsillo y sacó la cartera. Por favor, dijo, déjame darte algo. Dinero, lo que necesites. Elena negó con la cabeza. No, gracias. Pero no jugué por dinero. Jugué por comida y he comido. Eso es suficiente. Richard no entendía. La mayoría de la gente que conocía aceptaría dinero sin pensar. Esta chica era diferente. Esta chica tenía orgullo. Al menos déjame pagar tu cena, dijo. Y donde necesites quedarte esta noche. Un hotel, un lugar cálido. Antes de que Elena pudiera responder,
Antonio regresó a la mesa. Sonreía. Tenía los ojos brillantes. Ya viene, dijo. La doctora Chun viene. Estará aquí en 15 minutos. Elena, esto podría cambiarlo todo. Richard parecía confundido. La doctora Chun, Sarah Chun, la directora de la Filarmónica. Antonio asintió. ¿La conoces? Dono dinero a la orquesta, dijo Richard. Soy miembro de la junta, pero no tenía ni idea. ¿La llamaste para esta chica? Esta chica, dijo Antonio con firmeza, es la violinista más talentosa que he escuchado en mi vida, y las he escuchado a todas. Merece tocar en los mejores escenarios del mundo, no en las terrazas de los restaurantes. Richard miró a Elena con nuevos ojos. La directora de la Filarmónica venía a escucharla. Antonio Rossi, el legendario director de orquesta, la llamaba la más talentosa que jamás había escuchado. Esta chica sin hogar con la ropa rota estaba a punto de conocer a una de las personas más poderosas de la música clásica. ¿Puedo hacer algo?, preguntó Richard. ¿Algo en absoluto? Antonio pensó un momento. De hecho, sí. Cuando llegue el doctor Sin, quiero que Elena vuelva a tocar. Pero tiene frío. Está cansada. Necesita estar cómoda. Puedes asegurarte de que tenga todo lo que necesita. Té caliente, una manta abrigada, lo que sea. Richard asintió rápidamente. Se acercó al señor Richardson y le habló con urgencia. En cuestión de minutos, el personal traía mantas, bebidas calientes y calentadores adicionales. Lo llevaron todo a la mesa de Elena. La trataron como si fuera la invitada más importante del restaurante. Elena estaba sentada envuelta en una manta abrigada con una taza de té caliente en la mano. No podía creer lo que estaba sucediendo. Esa mañana se había despertado en un parque, con frío, hambre y sola. Ahora estaba sentada en un bonito restaurante rodeada de gente que quería ayudarla. No entiendo, le dijo a Antonio. ¿Por qué haces esto? No me conoces. No me debes nada. Antonio sonrió con dulzura. Elena, he pasado toda mi vida buscando gente como tú. Gente que tiene el don, el verdadero don. Es el más raro. Hay algo en el mundo. Y cuando lo encuentres, debes protegerlo. Debes ayudarlo a crecer. No se trata de deber. Se trata de amor. Amor por la música. Amor por la belleza. Amor por las cosas que hacen que la vida valga la pena. Elena sintió lágrimas en los ojos de nuevo. Pensó en su abuela. Su abuela había dicho algo parecido una vez. La música es un regalo, había dicho. Y los regalos son para compartir. 20 minutos después, un coche se detuvo frente al restaurante. Una mujer salió. Tenía unos 50 y tantos años, cabello corto y canoso, y ojos penetrantes e inteligentes. Llevaba un sencillo abrigo negro sobre un vestido. Caminaba con la seguridad de quien la conocía perfectamente. Era la doctora Sarah Barbilla. Salió al patio y miró a su alrededor. Antonio fue a su encuentro. Se abrazaron brevemente. ¿Dónde está?, preguntó Sarah. ¿Dónde está ese milagro por el que me llamaste? Antonio señaló a Elena, que se estaba levantando de su silla. Todavía tenía la manta sobre los hombros. Parecía pequeña, joven y asustada. Sarah caminó hacia ella. Observó el rostro de Elena. Miró el viejo estuche del violín. Hola, dijo Sarah. Soy Sarah Chun. Antonio me dice que tocas el violín. Sí, señora, dijo Elena en voz baja. Toco un poco. Antonio se rió. ¿Un poco? Dice que toca un poco. Sarah, espera a oírla. Sarah asintió. De acuerdo. Toca para mí. Toca lo que quieras. Elena se quitó la manta. Cogió su violín. Miró al pequeño grupo que se había reunido. El señor Richardson y el personal, Richard y su esposa, Antonio, y Sarah, otros comensales que habían oído hablar de la chica. Con el violín mágico,
Respiró hondo y empezó a tocar. Tocó el Capricho de Paganini. 24 es una de las piezas musicales más difíciles jamás escritas. Muchos violinistas profesionales no pueden tocarla en absoluto. Aquellos que suelen cometer errores, Elena no cometió ninguno. Lo tocó a la perfección. Mejor que a la perfección. Ella lo tocó como si el mismísimo Paganini guiara sus manos. Sarah Chun se quedó completamente quieta. Tenía la boca abierta. Tenía los ojos como platos. En 30 años de música clásica, nunca había escuchado algo así. Antonio no había exagerado. Esta chica era un genio. Un verdadero genio. De esos que aparecen una vez en la vida. Cuando Elena terminó, hubo un momento de completo silencio. Entonces Sarah Chun hizo algo que no había hecho en 20 años. Empezó a llorar. La mañana de la audición, Elena se despertó antes del amanecer. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sala de conciertos. Veía a los jueces. Vio todo lo que podía salir mal. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. La ciudad estaba tranquila. Las calles estaban vacías. El cielo empezaba a teñirse de rosa. Elena cogió su violín. No tocó. Simplemente lo sostuvo, sintiendo su peso, sintiendo su historia. Su abuela había sostenido el mismo violín hacía 70 años. Su abuela había aprendido a tocar con esas mismas cuerdas. Ahora era el turno de Elena de llevar la música adelante. «Ayúdame, Baba», susurró. «Ayúdame hoy». A las 9, la señora Williams llegó al hotel. Tenía un hermoso vestido azul para que Elena se lo pusiera. Era sencillo pero elegante. El color del cielo en un día de verano. «Te ves maravillosa», dijo la señora Williams cuando Elena se lo puso. «Como una verdadera violinista de concierto». «No me siento maravillosa», admitió Elena. «Tengo miedo». La señora Williams sonrió amablemente. Todo gran artista siente miedo antes de subir al escenario. El miedo significa que te importa. El miedo significa que esto te importa. Usa ese miedo. Conviértelo en energía. Conviértelo en pasión. Fueron en coche a la sala de conciertos. Era un hermoso edificio de cristal y acero. Parecía moderno y serio, importante. Elena había practicado allí. Pero viéndolo ahora, el día de su audición, se sentía diferente. Se sentía más grande, más intimidante. Dentro, el vestíbulo estaba lleno de gente. Músicos, personal, hombres y mujeres con aspecto importante y trajeados. Todos estaban ocupados. Todos tenían a dónde ir. Elena se sintió invisible de nuevo, como se había sentido en la calle. Como si no perteneciera a nada. Entonces vio a Antonio. Estaba de pie cerca de la puerta principal esperándola. Su rostro se iluminó al verla. Ahí está. HID. El futuro de la música clásica. ¿Cómo te sientes, Elena? Aterrorizada, dijo con sinceridad. Antonio se rió. Bien. Eso significa que te lo tomas en serio. Ven, déjame decirte para quién tocarás hoy. Caminaron por el edificio hacia la sala de conciertos principal. Antonio, explicó mientras avanzaban, el comité tiene 7 miembros. Todos son expertos. Sarah Chun, por supuesto, preside. Luego está el director principal. James Morrison. Es muy serio, muy exigente. Ha asistido a miles de audiciones. No se impresiona fácilmente. Elena sintió un nudo en el estómago. Luego están los líderes de sección, el concertino, David Leu, la orquesta principal, Margaret O'Brien, el violista principal, Thomas Green. Estarán atentos a tu capacidad para trabajar con otros. A ver qué tan bien encaja tu sonido con una orquesta. ¿Y los otros dos?, preguntó Elena a los miembros de la junta. Richard Hammond y Victoria Stone. Se encargan del aspecto comercial. El dinero que vigilarán para ver si tienes calidad de estrella.
Si el público querrá verte. Elena se detuvo. Richard Hammond, el hombre del restaurante. Antonio asintió. Es uno de nuestros mayores donantes. Forma parte de la junta. Cuando supo que estabas audicionando, insistió en formar parte del comité. Elena no sabía cómo sentirse al respecto. El hombre que se había burlado de ella ahora la estaría juzgando. ¿Eso era bueno o malo? No lo sabía. Llegaron a las puertas de la sala principal de conciertos. Antonio puso la mano en el hombro de Elena. Escúchame, dijo. Lo que pase ahí hoy te cambiará la vida. Pero no importa lo que decida el comité, quiero que sepas algo. Ya eres una gran música. Eras genial antes de esta audición. Serás genial después. Nada de lo que digan puede cambiar eso. Elena asintió. Sintió lágrimas en los ojos, pero no las dejó caer. Ahora no. Todavía no. Gracias, Antonio. Por todo. Agradéceme tocando lo mejor que puedas. Es todo lo que pido. Las puertas se abrieron. Elena entró en la sala de conciertos. Dot. Era enorme. 2000 asientos, todos vacíos. El escenario estaba al frente, iluminado por luces brillantes. Un solo micrófono estaba en el centro y al frente de los asientos de la primera fila había 7 personas. El comité. Sarah Chun se puso de pie y sonrió cálidamente. Elena, bienvenida. Por favor, sube al escenario. Ponte cómodo. Cuando estés listo, puedes empezar. Elena caminó por el largo pasillo hacia el escenario. Sus pasos resonaron en la sala vacía. Parecía como caminar kilómetros. Finalmente, llegó a los escalones y subió al escenario. Se quedó en el centro, bajo las luces. El comité parecía pequeño desde allí arriba, pero podía sentir sus ojos sobre ella, juzgándola, evaluándola, esperando. Sacó su violín. Lo levantó. Miró al comité. Me gustaría tocar 3 piezas, dijo. Su voz era firme, más fuerte de lo que esperaba. La primera es el primer movimiento del concierto para violín en re mayor de Tchaikovsky. La segunda es el capricho número 24 de Paganini. La tercera es el Sacan de la Parta de Bach. No tan bien. Sara asintió. Cuando estén listos. Elena cerró los ojos. Pensó en su abuela. Pensó en la pequeña casa en Ucrania. Pensó en la guerra, las bombas y todo lo que había perdido. Dejó que todo ese dolor fluyera a su corazón. Y cuando empezó a tocar, las primeras notas del Tsaikovsky llenaron la sala de conciertos. Se elevaron hasta el techo y se extendieron por cada rincón. Eran ricas, plenas y dolorosamente hermosas. Dot en la primera fila. James Morrison, el director principal, se inclinó hacia adelante en su asiento. Había escuchado este concierto cientos de veces. Lo había dirigido con los mejores violinistas del mundo. Pero algo en esta actuación era diferente. Algo en esta chica era diferente. Elena seguía tocando. Sus ojos seguían cerrados. Ya no estaba en la sala de conciertos. Estaba en otro lugar. Un lugar donde solo existía la música. Donde el violín no era un instrumento, sino una extensión de su cuerpo. Donde cada nota era una palabra, cada frase una oración y la pieza completa una historia que ella le contaba al universo. Los miembros del comité observaban en un silencio atónito. Habían visto muchas audiciones. Habían visto músicos talentosos, músicos promedio y todo lo demás. Pero nunca habían visto algo así. David Lowe, el concertino, era violinista. Había tocado profesionalmente durante 30 años. Conocía la técnica. Conocía la habilidad. Y lo que veía superaba todo lo que él mismo podía hacer. Esta chica no solo tocaba las notas. Las vivía. Las respiraba. Se estaba convirtiendo en la música misma. El Tchaikovsky terminó. Elena no se detuvo. Pasó directamente al Paganini. Esta pieza fue una prueba de destreza técnica. Los dedos más rápidos, los movimientos más precisos. La mayoría de los violinistas la tocaron despacio,
con cuidado, intentando no cometer errores. Elena la tocó a toda velocidad y no cometió ni un solo error. Ni uno solo. Thomas Green, el violista principal, rió a carcajadas. Fue una risa de incredulidad, de asombro. Nunca había visto nada igual. Finalmente, Elena tocó el Schacken. Esta pieza era diferente a las demás. No se trataba de velocidad ni de destreza técnica. Se trataba de profundidad, de emoción, de tomar una melodía sencilla y transformarla en algo que tocara el alma. Elena la tocó como si estuviera rezando, como si hablara con Dios, como si se despidiera de todos los que había amado y saludara a todos los que conocería. Las notas flotaban en el aire como cosas sagradas, como regalos de otro mundo. Cuando terminó, se hizo un silencio absoluto. La última nota se desvaneció en la nada. Elena permaneció en el escenario respirando con dificultad, con los ojos aún cerrados. Entonces los abrió. Dot. Sarah Chun estaba llorando otra vez. James Morrison estaba mirando con la boca abierta. Richard Hammond se llevó la mano al corazón. Nadie habló durante un largo rato. Entonces James Morrison se puso de pie. Miró a Sarah Chun. Miró a los demás miembros del comité. Y entonces empezó a aplaudir. Uno por uno, y los demás se unieron. Se pusieron de pie. Aplaudieron. Ni educadamente ni profesionalmente. Aplaudieron como quienes acaban de presenciar algo extraordinario, algo que nunca olvidarán. Dot. Sarah Chun dio un paso al frente. Su voz sonaba emotiva al hablar. Elena, dijo, el comité tendrá que debatirlo formalmente, pero creo que puedo hablar por todos al decir esto. Nunca hemos escuchado algo como lo que acabamos de escuchar. Nunca en nuestras vidas. Hizo una pausa. Se secó los ojos. Bienvenida a la Filarmónica. La noticia corrió como la pólvora. Dot. Al día siguiente de su audición, el teléfono de Elena empezó a sonar. No sabía cómo consiguieron su número. La señora Williams explicó que Sarah Chun había compartido la noticia con algunos colegas. Esos colegas lo habían compartido con otros. En 24 horas, todo el mundo de la música clásica hablaba de la chica sin hogar que había asombrado al comité filarmónico. Llamaron los periódicos, las cadenas de televisión, las revistas musicales. Todos querían entrevistar a la violinista refugiada. Todos querían escuchar su historia. Elena no quería hablar con nadie. Estaba abrumada. Sucedían demasiadas cosas, demasiado rápido. Se quedó en su habitación de hotel e intentó comprender cómo su vida había cambiado tan completamente en tan solo una semana. Dot. Sarah Chun fue a verla al segundo día. Tenía una mirada seria. Elena, necesito hablar contigo sobre lo que sucederá después. ¿Qué quieres decir?, preguntó Elena. Tu audición ha generado mucha atención, más de la que esperábamos. La junta se reunió anoche para hablar sobre ti. Han tomado una decisión. Elena sintió que su corazón latía más rápido. ¿Qué decisión? Sarah se sentó en el sofá de la suite de Elena. La miró atentamente antes de hablar. Queremos ofrecerte un puesto como solista invitada. Actuarías con la orquesta como artista destacada. Tu primer concierto sería en 6 meses. Se transmitiría en vivo a audiencias de todo el país. Elena no podía creer lo que estaba oyendo. Una solista invitada. Pero yo acababa de llegar. No tengo experiencia con orquestas. Hacía años que no tocaba en público. Eso no importa. Sarah dijo, lo que importa es tu talento. Y tu talento es extraordinario. La junta cree que puedes ser una estrella, Elena. Una verdadera estrella. El tipo de músico que puede acercar la música clásica a personas que nunca la han escuchado. Elena guardó silencio un momento. Miró por la ventana hacia la ciudad. En algún lugar estaban las calles donde había dormido, los rincones donde había jugado por monedas, los portales donde se había escondido del frío. ¿Y los demás músicos?, preguntó. ¿Los que han trabajado durante años para estar en la orquesta?
¿No se enojarán porque me traten de forma especial? Sara sonrió. Algunos podrían sentir celos al principio. Es la naturaleza humana. Pero una vez que te escuchen tocar, lo entenderán. Se sentirán honrados de tocar contigo. Elena volvió a pensar en su abuela, en todos los sacrificios que había hecho, en todos los años de enseñar, animar y creer. Tengo una condición, dijo Elena. Dot. Sara arqueó las cejas. ¿Cuál es? Mi primer concierto. Quiero tocar el concierto de Tchaikovsky. La misma pieza que toqué esa noche en el restaurante. Era la favorita de mi abuela. Solía tararearla mientras cocinaba. Quiero tocársela aunque ya no la oiga. Los ojos de Sara se suavizaron. Es una hermosa elección. Se trata del Tchaikovsky. Durante los siguientes 6 meses, Elena trabajó más duro que nunca en su vida. Ensayaba con la orquesta 3 veces por semana. Al principio, se le hacía extraño tocar con tantos otros músicos. Había estado sola tanto tiempo. Había olvidado lo que se sentía al formar parte de algo más grande que ella misma. Pero poco a poco aprendió. Aprendió a escuchar a los demás instrumentos. Aprendió a seguir al director. Aprendió a dar y recibir, a liderar y seguir. Los miembros de la orquesta, que al principio se habían mostrado escépticos, comenzaron a respetarla, luego a admirarla, luego a amarla. Dot. James Morrison, el director principal, se convirtió en una especie de padre para ella. Pasó horas enseñándole cosas que nunca había aprendido en el conservatorio. Cómo respirar con la orquesta, cómo comunicarse sin palabras, cómo hacer que 2000 asientos se sintieran como una sala íntima. Tienes el talento, le dijo un día. Más talento que nadie con quien haya trabajado. Pero el talento por sí solo no basta. También debes tener sabiduría. Debes entender que la música no se trata de presumir. Se trata de compartir. Se trata de dar al público algo que no puede conseguir en ningún otro lugar. Elena escuchó y aprendió. Practicó hasta que le sangraron los dedos. Al igual que cuando era niña, leía libros sobre historia de la música. Ella veía videos de grandes violinistas del pasado. Lo absorbía todo como una esponja. Durante esta época, Richard Hammond se convirtió en un amigo inesperado. Venía a verla ensayar siempre que podía. Le enviaba flores y notas de ánimo. Nunca pidió nada a cambio. Un día, Elena le preguntó por qué era tan amable con ella. Dot. Richard guardó silencio un largo rato. Entonces dijo, esa noche en el restaurante, vi quién era realmente. Y no me gustó lo que vi. Fui cruel. Fui arrogante. Pensé que el dinero me hacía mejor que los demás. Pero al verte tocar, me di cuenta de algo. El dinero no hace valioso a alguien. Lo que hace valioso a alguien es lo que puede dar al mundo. Y tú puedes dar más que nadie que haya conocido. Hizo una pausa. Tenía los ojos húmedos. No puedo cambiar lo que hice. No puedo retractarme de lo que dije, pero puedo intentar ser mejor. Puedo intentar ayudarte a tener éxito. Tal vez eso no borre mi vergüenza, pero al menos significará que algo bueno salió de esa terrible noche. Elena extendió la mano y tomó la suya. Ya me has ayudado más de lo que crees, dijo. Y te perdono. Te perdoné en el momento en que te disculpaste. Aferrarme a la ira es demasiado pesado. Ya he cargado con suficientes cosas pesadas en mi vida. A medida que se acercaba la fecha del concierto, la publicidad aumentaba. Nuevas historias sobre Elena aparecían por todas partes. Virtuosa sin hogar, de la calle al escenario. Violinista refugiada asombra al mundo de la música. Su rostro apareció en portadas de revistas. Su historia se compartió millones de veces en redes sociales. A Elena no le gustaba la atención. La encontraba abrumadora y extraña. Solo quería tocar música. No quería ser famosa. Pero Sara Chun le explicó que la publicidad era importante. La música clásica está muriendo. Sara dijo que los jóvenes ya no van a conciertos. Piensan que la música clásica es aburrida y anticuada.
Pero tu historia cambia eso. Tu historia les muestra que la música clásica está viva, que puede conmover a cualquiera, que pertenece a todos, no solo a la gente rica con ropa elegante. Elena lo entendió. Aceptó hacer algunas entrevistas. Contó su historia una y otra vez. Habló de su abuela, de Ucrania, de la guerra, de estar sin hogar, de aquella noche en el restaurante cuando todo cambió. La noche anterior al concierto, Elena no pudo dormir. Se quedó tumbada en la cama mirando al techo, pensando en todo lo que había sucedido hacía un año. Había estado en un autobús cruzando la frontera para salir de Ucrania. No tenía nada más que el violín de su abuela y una bolsa de ropa. No tenía dinero, ni amigos, ni futuro. Dot ahora estaba a punto de actuar para miles de personas. Su rostro aparecía en vallas publicitarias. Su nombre aparecía en periódicos de todo el mundo. Dot parecía imposible. Parecía la vida de otra persona. Se levantó de la cama y cogió su violín. Tocó suavemente en la oscura habitación del hotel. Tocó la melodía favorita de su abuela. La misma melodía que había oído de niña flotando en la pequeña casa de Ucrania. Ojalá pudieras estar aquí mañana, Baba, susurró. Ojalá pudieras ver lo que ha pasado. Espero que te sientas orgullosa. Casi podía oír la voz de su abuela en el silencio. Siempre me has hecho sentir orgullosa, pequeña mía. Siempre. Elena se secó las lágrimas y dejó el violín. Mañana era el día más importante de su vida. Necesitaba descansar, pero al volver a acostarse, no pudo parar. Sonriendo. Pasara lo que pasara mañana, estaba lista. La sala de conciertos estaba llena. 2000 asientos y todos estaban ocupados. La gente había venido de todo el país para ver a Elena actuar. Algunos habían volado desde Europa, Asia, Sudamérica. La virtuosa sin hogar había cautivado la imaginación del mundo. Tras bambalinas, Elena estaba de pie frente a un espejo. Llevaba un hermoso vestido rojo que Sarah Chun le había ayudado a elegir. Su cabello estaba perfectamente peinado. Su maquillaje era ligero y elegante. Parecía una persona diferente a la niña que había mendigado comida hacía apenas 7 meses. Pero por dentro, se sentía igual. Se sentía como Elena, la niña del pequeño pueblo. La niña con el violín de su abuela. La señora Williams llamó a la puerta. 5 minutos, dijo. Elena respiró hondo. Se miró una vez más. Luego tomó su violín y caminó hacia el escenario. Los laterales del escenario estaban llenos de gente. Músicos calentando. Auxiliares de escena revisando el equipo. Sarah Chun estaba allí esperándola. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sarah. Como si fuera a vomitar, admitió Elena. Dot. Sarah se rió. Es completamente normal. Todavía me siento así antes de cada concierto. Significa que te importa. Puso la mano en el brazo de Elena. Vas a ser maravillosa. Lo sé. Solo sal y toca con el corazón. Eso es todo lo que necesitas hacer. Elena asintió. Podía oír al público a través de la cortina. El murmullo de miles de voces, el susurro de los programas, la anticipación en el aire. Dot. Las luces de la sala se atenuaron. El público se quedó en silencio. Esto era todo. Dot. James Morrison salió. Primero. El público aplaudió efusivamente. Era un director de orquesta respetado y conocido en todo el mundo. Subió al podio y levantó su batuta. Entonces fue el turno de Elena. Salió al escenario. El foco le iluminó la cara. No podía ver al público por las luces, pero podía sentirlo. 2000 personas conteniendo la respiración, esperando escucharla tocar. Caminó hacia el centro del escenario. Hizo una reverencia. El aplauso fue atronador. Dot. Elena miró hacia la oscuridad. En algún lugar estaba Antonio, el hombre que la había descubierto. En algún lugar estaba Richard Hammond, el hombre que había aprendido a ser amable. En algún lugar estaba el personal del restaurante Golden Table,
a quien le habían regalado entradas para esa noche. Dot. Y en algún lugar que Elena creía que era su abuela. Observando desde donde quiera que estuviera ahora, orgullosa, feliz y llena de amor, Elena levantó su violín. Colocó el arco sobre las cuerdas. Miró a James Morrison. Él asintió. Dot. La orquesta comenzó a tocar el inicio del concierto de Tchaikovsky. La música crecía y crecía. Llenó la sala de conciertos como agua llenando un cuenco. Y entonces Elena comenzó su parte. El sonido que emanaba de su violín era diferente a todo lo que nadie en esa sala había escuchado jamás. Era rico, profundo e increíblemente hermoso. Se elevó por encima de la orquesta y envolvió a cada persona del público. Les conmovió. Les hizo sentir cosas que habían olvidado. Podían sentir a Dot en la primera fila. Richard Hammond estaba sentado junto a su esposa Margaret. Las lágrimas ya corrían por su rostro. Pensó en la noche en el restaurante. La noche en que se había burlado de esa chica increíble. La noche en que la había llamado nada. Qué equivocado había sido. Qué tonto. Qué ciego. A su lado, Margaret se acercó y le tomó la mano. Ella también lloraba. Pero eran lágrimas de felicidad. Lágrimas de orgullo. Estaban presenciando algo hermoso. Unas filas más atrás, el señor Richardson, desde la mesa dorada, estaba sentado con su personal. El joven camarero pelirrojo, el que se había reído de Elena, miraba el escenario con los ojos muy abiertos. No podía creer lo que veía. La chica sin hogar con la ropa rota estaba ahora de pie en el escenario más grande de la ciudad, tocando música que parecía venida del cielo. Antonio, sentado en el balcón, observaba su descubrimiento con alegría y satisfacción. Llevaba 50 años en la música. Lo había oído todo. Pero este momento, viendo actuar a Elena, era el mejor de su carrera. Por eso había dedicado su vida a la música, a encontrar talentos como ella para ayudarlos a brillar. Dot. Sarah Chun estaba entre bastidores, escuchando. Había tomado la decisión correcta. Se había arriesgado con una refugiada sin hogar con solo un viejo violín. Y esa oportunidad había valido la pena. Elena siguió tocando. Tocó el primer movimiento, luego el segundo, luego el tercero, cada uno más hermoso que el anterior. Tocaba como si su abuela estuviera a su lado, guiándole las manos. Tocó como si la música fuera lo único que importaba en el mundo. Cuando terminó la última nota, hubo un momento de silencio absoluto. Entonces el público estalló. La gente se puso de pie de un salto. Vitorearon. Lloraron. Aplaudieron hasta que les dolieron las manos. Los aplausos continuaron, una ola tras otra. Dot Elena estaba en el escenario abrumada. Había soñado con este momento desde pequeña. Pero la realidad fue más poderosa que cualquier sueño. Sintió el amor del público invadirla. Se sintió conectada con todos en esa sala, con todos los que alguna vez habían amado la música, con todos los que alguna vez se habían sentido solos y habían encontrado consuelo en una melodía. Hizo una reverencia. Los aplausos se hicieron más fuertes. Dot hizo otra reverencia. La gente comenzó a lanzar flores al escenario. Miró las luces. Pensó en su trayectoria. La guerra, la pérdida, el hambre, las noches frías en la calle. El momento en que entró en ese restaurante y pidió tocar a cambio de comida. Dot. Todo había conducido a esto. Dot. Y ahora, bajo los focos, rodeada de flores y aplausos, Elena comprendió algo importante. Su abuela había tenido razón desde el principio. La música nunca mendiga. La música es dar. Ella lo había dado todo esta noche. Su talento, su corazón, su alma, y a cambio, había recibido algo precioso. Conexión, amor, propósito. El público finalmente se calmó. James Morrison pidió silencio. Tenía un anuncio que hacer. Damas y caballeros, dijo por el micrófono. Lo que hemos presenciado esta noche es extraordinario. Llevo 40 años dirigiendo.
He trabajado con los mejores músicos del mundo, pero nunca he visto nada como lo que acabamos de ver. Se volvió hacia Elena. Elena, en nombre de la Filarmónica, me gustaría ofrecerte un puesto permanente como nuestra solista invitada principal. Tendrás un hogar con nosotros todo el tiempo que lo desees. El público volvió a aplaudir. Elena sintió que las lágrimas corrían por su rostro. ¿Un hogar? Ella tenía un hogar. Se acercó al micrófono. Su voz temblaba. Cuando habló. Gracias, dijo. Gracias a todos. Hace un año, no tenía nada. Había perdido mi país, mi familia, mi esperanza. Estaba sola en la calle jugando por comida. Levantó su violín. Este violín era de mi abuela. Me lo regaló cuando tenía 4 años. Me dijo que tenía magia dentro, pero que la magia solo funciona si llevas música en el corazón. Hizo una pausa. El público guardó silencio absoluto. Nunca dejé de creer en esa magia. Incluso cuando tenía hambre, incluso cuando tenía frío, incluso cuando la gente se reía de mí y me decía que no era nada. Nunca dejé de creer porque mi abuela me enseñó que la música es un regalo y que los regalos se comparten. Miró al público, 2000 rostros que la miraban con amor y admiración. Esta noche, compartí mi regalo con ustedes, y ustedes me dieron algo a cambio. Me dieron esperanza. Me dieron un futuro. Me dieron una familia. Empezó a llorar, pero siguió hablando. Quiero agradecer a todos los que me ayudaron. A Antonio, que me escuchó tocar en un patio y vio algo que valía la pena salvar. A Sara, que me dio una oportunidad cuando no tenía nada. A Richard, que aprendió que la bondad es más valiosa que el dinero. Y a mi abuela, que no está aquí esta noche, pero siempre la llevo en el corazón. Sostuvo su violín cerca. Este concierto es para ella. Cada nota que toco es para ella. Espero que donde quiera que esté escuchando. Y espero que esté orgullosa. El público se puso de pie una vez más. Los aplausos fueron como un trueno, como la lluvia, como el sonido de 2000 corazones latiendo al unísono. Elena estaba en el escenario, con lágrimas en el rostro, flores a sus pies, rodeada de amor. Había llegado tan lejos. De un pequeño pueblo de Ucrania, de los horrores de la guerra, de las frías calles de una ciudad extraña. Lo había perdido todo y había encontrado algo nuevo. Dot había encontrado su propósito, su hogar, su familia. Se había encontrado a sí misma. Y al hacer su última reverencia, sonrió entre lágrimas porque sabía que su abuela la estaba observando. Sabía que su abuela estaba orgullosa. Y sabía que esto era solo el principio. La música nunca se detendría. La magia nunca moriría. Dot, ella era Elena, la niña del violín, y su canción solo estaba empezando, el final.